Bienvenidos a Hablemos del Tema, un espacio para conversar, reflexionar y encontrar esperanza en medio de cada historia. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a través de Convergente Radio. Estamos muy contentos de poder conectar con ustedes y hoy estamos en un nuevo proyecto, el cual la verdad es que estamos muy emocionados. Todo el equipo que está detrás de este nuevo proyecto, que voy a decir el nombre a continuación, pero quiero dar un poquito de expectativa. Pero la verdad es que es un esfuerzo en conjunto y no solamente voy a estar yo, mi nombre es Ernie Aguirre, quizá me has visto en Convergente, aquí mismo en Convergente Radio, pero más personas van a estar de este lado del micrófono contactando contigo y hablando de ciertos temas muy específicos. Este programa, básicamente, pues nuestra visión es hablar de una manera clara y de un enfoque desde la fe, los aspectos de la vida cotidiana. Hay un montón de cosas que nos están ocurriendo en estos tiempos y que muchas veces no se hablan en las casas, en los hogares, en los matrimonios, y justamente de eso se trata este proyecto, que además queremos agradecer a nuestro gran amigo Marco Lara, que está detrás de todo este proyecto, y también a todo el equipo de Convergente Radio. La verdad es que estamos muy, muy contentos de lo que viene, y el programa, este nuevo proyecto se llama Redobles. Hablando del tema, hablemos del tema, así se llama, hablemos del tema. Estamos muy felices, insisto, porque la verdad es que hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta como creyentes, ya sea como hijos, padres, esposos, esposas, como creyentes, como miembros de una comunidad, y que a veces son temas que son tabú dentro de las comunidades de fe, y la verdad es que hoy estamos muy, muy contentos de poder iniciar este proyecto. ¿Qué va a haber en Hablemos del Tema? Bueno, pues la verdad es que queremos que sea un poquito de sorpresa, pero quiero que sepas que va a haber varias secciones en las cuales vas a ver a muchas personas participando. Vamos a tener también algunos invitados muy, muy especiales, como lo es el caso de hoy, que ya más adelante te lo voy a presentar, pero va a haber diferentes secciones. Esto no solamente es una entrevista, sino que a lo largo del programa vamos a tener diferentes etapas, así que no te lo puedes perder. Y si tú te estás conectando apenas, te voy a pedir que por favor guardes este link y que vayas y nos escuches, ya sea a través de tu plataforma preferida de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, y puedes escuchar la repetición o también a través de las redes sociales de Convergente Radio en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, la verdad es que hoy estamos muy contentos, estamos de manteles largos, porque hoy tenemos un padrino de lujo, o sea, nos va a dar la patadita de la buena suerte. Es un buen amigo, nos conocimos ya hace algunos años en el rock and roll, hoy ya estamos en el ministerio, y la verdad es que Dios lo ha llevado a lugares muy impresionantes, ya ahorita nos vas a platicar, pero la verdad es que hay un tema que es el que queremos poner sobre la mesa, hablemos del tema, sobre la comunicación de los padres con los hijos adolescentes, y mi buen amigo es un experto en el tema. Además tiene un libro que se llama En Redes, el cual te recomiendo que lo adquieras y te va a ser de mucha utilidad si tú tienes hijos adolescentes o como un creyente responsable o trabajas con adolescentes en la iglesia. Ese libro te va a ser de mucha utilidad. Y está conmigo hoy Duf Fernández de Lara. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias, Ernie. Bienvenido. Ay, bienvenido también, Ernie. También, gracias. Al programa. Gracias, Ernie. Gracias, Marco. Muy contento de estar acá, empezando este proyecto y pues hablar del tema, a darle. ¿Sí? Fíjate que para que la gente te conozca un poco, ¿quién es Duf? Bueno, soy chihuahuense, casado desde hace 10 años con Ivette. Mi esposa es de Culiacán. Nos dedicamos a
a las ONGs desde hace 13 años ya. He estudiado el Instituto Bíblico, Teología y una maestría en Psicología Infantil y Juvenil. Además colaboramos en especialidad 625, donde desarrollamos herramientas y recursos para liderar a las nuevas generaciones en temas especializados, precisamente, desde un abordaje terapéutico, y temas que muchas veces, como tú dices, no se hablan en las comunidades y tenemos que abordarlos. Sí, buenísimo. Yo, la verdad es que por ahí nos encontramos después de no vernos un buen rato en el rock and roll. Nos vimos por ahí en un evento que se llama Elefante en la Sala, en Monterrey. Y la verdad es que, bueno, mi hija pues está muy niña, pero compramos tu libro y tengo la fortuna de tenerlo autografiado, por cierto. La verdad es que mi hermana, que sí tiene hijos adolescentes, que cuando tú estuviste en la iglesia con nosotros te tocó conocerla, la verdad es que también pues me expresó la alegría que le produjo el poder encontrar un contenido que le ayudara a conectar con su hijo adolescente. Sí. Entonces, creo que, digo, aparte quiero decirte algo, o sea, la verdad es que estábamos viendo los temas, yo creo que la semana pasada estábamos viendo la lista de temas y dijimos, bueno, ¿a quién invitamos para este tema? Y le dije a Marco, ¿sabes qué? Yo tengo a la persona así indicada. Y ya es que te mandé un mensaje y me dice, oye, el fin de semana estoy en Guadalajara. Sí. Entonces, literalmente fue de Dios, bro. O sea, muy bien. Eso nos causa mucha alegría, y empezar un proyecto con las puertas abiertas, ¿no? Que Dios abriendo las puertas es maravilloso. Pero justamente también estuviste en Salvare hablándonos un poquito del tema de, bueno, la conferencia que tienes acerca de tu libro, ¿no? En redes. Platícanos así brevemente de qué trata el libro y empezamos a hablar un poquito de... Bueno, sí, el libro se desprende de un programa que hemos llevado ya en 5 países, más de 200 escuelas entre primarias, secundarias y preparatorias sobre la prevención de riesgos online. Entonces realmente no era como un libro, era un taller que constaba de 7 sesiones para prevenir los riesgos del ciberbullying, del sexting, la sextorsión, el grooming, que es la pederastia online. Entonces, con la editorial E625, con Lucas Leis, definimos hacer un libro ya con un abordaje cristocéntrico, valores bíblicos y toda esa cuestión, pero nos dimos cuenta que era un tema que estaba efervescente en la sociedad y desde el cristianismo no estábamos haciendo alguna propuesta para estos temas que son muchas veces controversiales, o muchas veces los papás ni se dan cuenta qué es lo que está pasando. Es un tema que no se habla. Exacto, exactamente. Entonces, así salió. El programa sigue en escuelas seculares, es un manual y tenemos instructores especializados en eso, pero bueno, de ahí salió el libro. Ahora justo estamos escribiendo otro sobre el desarrollo de amistades y seguimos trabajando en esos temas relevantes para adolescentes y jóvenes sobre todo. Ahora, creo que lo que nos lleva a este tema y lo que nos interesa saber y por el cual pensé en ti para esta entrevista es que pues es claro que hay una brecha generacional siempre natural entre padres e hijos, es natural. Pero nos toca como papás construir un puente para poder entablar esa comunicación con los hijos. Sin embargo, la etapa de la adolescencia no deja de ser una etapa álgida, pues, o sea, la verdad es que es difícil. Yo creo que, pues, obviamente todos los adultos, obviamente fuimos adolescentes y los que somos ya medios rucones, le llamamos la edad de la punzada, ¿no? Exacto, ya, es cierto. Ahora, con toda la información que hay, pues ya sabemos por qué, no nomás es por ser punzada, ¿no? Ya hay más información. Pero, ¿cuál crees tú que sea el primer problema? ¿Por qué no se están construyendo esos puentes de comunicación entre los padres y los hijos adolescentes? Quizá puede ser algo muy simple o puede ser algo muy complejo, pero en estos años que tienes de experiencia en la ONG, porque aparte sé que en el tema de la ONG pues se dedican mucho con el tema de trabajo con adolescentes. Sí, totalmente. Entonces, con la experiencia que ustedes tienen de tantos años, ¿qué es lo que ustedes pondrían sobre la mesa, hablando del tema, que es el primer obstáculo o el impedimento para que
papá comience a construir ese puente de comunicación con sus hijos? Bueno, es una buena pregunta, Ernie, y justo tú mencionaste el concepto de la brecha generacional. Era algo que hace 200 años y pico no se daba. Uh-huh. Las generaciones se empezaron a atomizar a partir del siglo XX, más o menos, y esa brecha se profundizó con las redes sociales, la globalización. Entonces, yo, un millennial, pienso diferente que un generación X, que un generación Z, porque esa brecha generacional se va ampliando mucho más. No pasaba hace 200 años y pico, pero ahora sí pasa y tenemos que abordarlo. Y otro tema o otro problema de raíz es que no entendemos mucho los conceptos clave, ¿no? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es la conversación? ¿Verdad? Bueno, pues es una forma de intercambiar ideas, sentimientos, pero escuchando y comprendiendo, ¿verdad? Porque muchas veces nos comunicamos y nos comunicamos mal, ¿verdad? No para comprender, no para empatizar, sino muchas veces escuchamos para responder, no para entender, ¿no? Entonces, si eso no se domina en la paternidad, en la crianza, especialmente en el desarrollo adolescente, pues se va a hacer más compleja la cuestión de la paternidad. Y el segundo concepto es ese, la adolescencia. Tú dijiste, es una etapa álgida, es una etapa compleja, compleja porque tiene muchas partes moviéndose, ¿no? La adolescencia es la segunda etapa de desarrollo más importante del ser humano. La primera es cuando eres bebé, ¿verdad? Pero el bebé está sufriendo muchos cambios, pero no es consciente de esos cambios. La segunda etapa más significativa es la adolescencia, entre los 13 y los 17 años, que ya se ha demostrado con la neurociencia cuando empieza. Ahora la pubertad se está retrocediendo un poquito de como la conocíamos también, pero preadolescencia entre 10 y 12 y adolescencia entre 13 y 17 es una etapa donde se comienzan muchos cambios, ¿no? El más evidente, pues, es el físico, desarrollo de las gónadas, los varones, la voz, las chicas, el gallo Claudio, el famoso gallo Claudio. Exacto. Ese es el cambio más obvio, pero luego vienen cambios más complejitos, ¿no? El cambio emocional, ¿verdad? Cuando eres niño, tienes unas emociones muy básicas. ¿Has visto la película? Todos podrán referirla de Intensamente, ¿no? ¿Cómo no? Y en la adolescencia que salen otros personajes, otras emociones en juego. Y la cuestión es que en la adolescencia estas emociones muchas veces pueden combinarse y son complejas, ¿no? El tema del cambio cognitivo, pasan de la niñez de un pensamiento concreto al pensamiento abstracto y empiezan a abstraer ideas. Tú puedes conversar con un adolescente y a veces te da atisbos de que es como más adulto, como más maduro, ¿verdad? Y el cambio social, ¿verdad? El cambio social. Yo creo que hoy por hoy tenemos a las generaciones de adolescentes que maduran socialmente a una velocidad impresionante, ¿no? En el tema de la sexualidad, sobre todo. Pero eso no significa que estén preparados para, ¿verdad? El cambio social. Entonces, si la etapa de por sí es compleja y no hacemos una buena estrategia de comunicación, pues entonces esa brecha o esa palanca que tenemos para hacer una buena influencia con ellos se pierde. Sí, completamente. Y otra cosa que me llama mucho la atención de lo que estabas diciendo en el tema de la crianza, fíjate que yo personalmente, o sea, eso es muy personal, me preocupa un poco el tema de la generación que sí, como bien lo dijiste, somos millennials, ¿no? Ya. En redes sociales, los que no son millennials, que son más grandes, piensan que los millennials son los chavitos, ¿no? Exacto. Pero no, ya estamos cuarentones los millennials. Pero las nuevas generaciones, por ejemplo, me doy cuenta en esta psicología de TikTok que le llaman, el tema de la crianza respetuosa. Sé que hay todo un tema detrás, hay como una investigación. Puedes estar o no de acuerdo. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo por ciertos puntos. Algunos argumentos precisamente basados en los estudios de la neurociencia, pero el tema no es ese. El tema es que lo que llega a redes no son los argumentos, digamos, más profundos de la crianza respetuosa, sino la psicología de TikTok, que si bajo uno de estos 5 dedos, entonces tengo un trastorno, ¿no? Ese es lo que nos llega. Entonces vemos a chavas, generación Z, que ahorita son mamás, queriendo poner la crianza respetuosa sin poner límites, validando con esas palabras, ¿no? Porque
Otra de las cosas es que no entiende que una forma de mover las generaciones a través del lenguaje, ¿no? Entonces, como cuando cambias el lenguaje, se cambian los conceptos. Entonces dices, bueno, invalidar suena feo, ¿no? Entonces hay que validar las emociones. Y a veces no están validando, están, se me fue el término, pero básicamente están potencializando esas emociones de una manera no saludable. Uh-huh. Entonces, ese tema de la crianza a mí se me hace muy, muy interesante. Entonces, ahorita las personas que son generación Z, los centennials, pues tienen hijos chiquitos, pero va a llegar la adolescencia. Y ahorita están haciendo básicamente niños con cero tolerancia a la frustración y cero respeto por la autoridad. Entonces, cuando llegue la adolescencia, le van a sufrir horrible. O sea, ¿tú cómo ves hacia el futuro esa parte? O sea, como el tema, sí, o sea, ustedes abordan el tema de los adolescentes, pero me imagino que muchas veces como, ¿y si le hubieran hecho esto antes? Sí. No llegarían a esto. Cierto. Bueno, hay muchas teorías y hay muchas posturas, ¿verdad? O sea, lo que a mí me gusta decir en la era de las redes sociales es que estamos bombardeados de informaciones y es una exageración la información que tenemos y nos podemos perder en el mar de este mercado de ideas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que debe hacer un padre responsable es aprender a filtrar la información, ¿verdad? Porque hay mucho analfabetismo digital, le llamaría yo, ¿no? O sea, bueno. No sabemos filtrar, lo dijo aquel psicólogo, lo dijo aquella fuente. Bueno, hay que corroborar fuentes, hay que saber si son estudios longitudinales o qué onda, ¿verdad? Como tú dices, la psicología del TikTok, o sea, sí. y estamos cayendo en ese error, ¿no? Creo que la crianza respetuosa tiene algo parcial de cierto, pero no tiene todo de cierto, ¿no? Yo me iría, ¿cuál es el objetivo de la crianza? Crear adultos responsables, autónomos, independientes, porque todas las etapas de maduración cognitiva son una transición hacia la adultez, es a donde queremos que lleguen, ¿no? Después de los 25 años que hay una desaceleración neuronal, que la corteza prefrontal ya se está terminando de crear, marca el fin de la juventud y el inicio de la adultez, ¿no? Uh-huh. De hecho, un dato bien interesante, ¿no? Las compañías de renta de autos en Estados Unidos uh-huh. te cobran una tarifa si tienes menos de 25 y te cobran otra tarifa menos, o sea, más barata si tienes más de 25 años. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿De dónde sacaron esto? Bueno, históricamente y con la evidencia sabemos que alguien mayor de 25 pues ya es más moderado en sus decisiones, ya maneja mejor el juicio y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, la meta de la crianza es esa. Estamos generando adultos responsables, autónomos, ahora a nivel espiritual, ¿no? Maduros uh-huh. espiritualmente, con convicciones, etcétera. Uh-huh. Entonces, pues veamos los diferentes propuestas o las diferentes teorías de crianza, cuáles son los resultados de cada una, uh-huh. ¿verdad? Como tú dices, si hay una baja tolerancia a la frustración, pues entonces hay algo en el sistema que está produciendo algo mal y se tiene que ajustar en ese sistema. Sí, claro. Y, por ejemplo, algo que a mí me atrapó hace algunos años con el tema de 625 fue justamente esta historia que cuenta Lucas Leis, que se encontró uh-huh. estudiando de neurociencias, ¿no? Uh-huh. Que siempre platica. A mí me llamó muchísimo la atención desde que leí el libro de Diferente, que habla acerca uh-huh. de la santidad y que menciona un poquito acerca de eso. La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Ahora que tú lo estás enfocando y que estamos hablando del tema de una manera que sea práctica para las personas que nos escuchan, la verdad es que me encanta. O sea, me encanta saber que si hay una responsabilidad de los padres, que es lo que me gustaría pues reforzar, que hay una responsabilidad de los padres de estar preparados, no solamente para hacer ese puente de comunicación, sino con un objetivo, que es lo que dices, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? Y me gustó lo que dijiste, no solamente un adulto funcional, digamos socialmente, sino también un adulto funcional espiritualmente. Sí. Porque la verdad es que tenemos que entender que ya como creyentes también hay una meta donde queremos llegar. Exacto. O sea, no solamente es así como que, bueno, pues ahí para que se sepa 2 o 3 versículos y ya. ¿No? O sea, y digamos, de este tema, el tema de la comunicación no es cosa menor, ¿eh? La ciencia ya corrobora que la comunicación y el diálogo que pueden tener los padres con los hijos tiene todo que ver con el desarrollo de la identidad, con la autoestima,
con la salud mental. O sea, ya está comprobado eso. Entonces, Sí. ¿qué significa? Que no es cosa menor, hay que platicar con ellos, hay que conversar, pero ¿para qué? Pues para ver qué sienten, para ver qué piensan, para validarles sus emociones, para entender sus preocupaciones, para ver cómo están en sus convicciones, en sus dudas, ¿verdad? En su caminar Sí. de fe. A lo mejor tienen crisis existenciales y tienen temor a expresarlas. ¿Por qué? Porque el diálogo normalmente, y sobre todo en Latinoamérica, Ernie, es muy judicial, ¿no? Es muy de preguntas de ¿por qué esto? ¿Y qué hiciste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó? Y es así como un interrogatorio. Imagínate un adolescente que está con todas estas piezas moviéndose en su vida, en su mente, en sus emociones, y que el diálogo sea un interrogatorio, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va a llegar ese diálogo? ¿A sí? No sé, incluso si el adolescente se está sintiendo mal, está teniendo alguna situación, pues dice, no, pues mejor digo, no sé, pues ¿para qué? Para que lo que siga de ese diálogo no sea un regaño, nada más, una reprensión. Sí, claro. Oye, está súper interesante lo que estamos hablando, pero es hora de que vayamos a también escuchar parte de este nuevo proyecto. Tenemos que escuchar un poco lo que opina la gente, así que esta es una sección que vamos a estrenar también. Bueno, todas las secciones en este programa van a ser estreno, porque es nuestro primer programa, pero vamos a escuchar a ver qué nos cuenta la gente en la calle. Salimos a la calle para escucharte. Esta es La Voz de la Gente. Hola, bienvenidos a su sección Preguntando Ando, donde salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa sobre los distintos temas que estaremos abordando. En esta ocasión saldremos a preguntarles qué opinan sobre cómo iniciar conversaciones con nuestros hijos cuando a veces no sabemos cómo. Y la segunda pregunta que les haremos es cómo identificar cuando están siendo buleados o acosados, ya sea física, verbal o incluso en redes sociales. ¿Me acompañan? Vamos. En esta ocasión estamos con... ¿Cuál es tu nombre? Susana. Estamos con Susana y pues yo quiero hacer unas preguntas. Si yo como mamá o papá me cuesta trabajo abordar o entablar una conversación con mis hijos, no sé de repente cómo iniciar. La primera pregunta sería, ¿cómo iniciar una conversación con un adolescente o con un joven de padre a hijo? ¿Cuál sería el consejo o la manera que usted nos podría dar? Bueno, yo como madre, porque tengo un hijo adolescente, bueno, ya no tan adolescente, ¿verdad? Ya tiene 19 años. Pero mis preguntas cuando quiero entablar una conversación con él es, hijo, ¿cómo te fue? Por ejemplo, referente a la escuela o el trabajo, cómo estuvo tu día, qué tal la pasaste, con quién te reuniste este día, qué hicieron, a dónde fueron. Entonces así va fluyendo la conversación y él se va abriendo. Pues ahorita a estas alturas o en estos tiempos los hijos son muy herméticos. Te contestan sí, no sé, pero pues ahí le voy buscando para que él se abra y sea más comunicativo. Podría decir como preguntas de introducción, como de temas generales en los que él pueda, a lo mejor, porque no sé si le pasa que a veces dan respuestas muy simples de bien, me fue bien, o más o menos, pero dan el pie a que pueda preguntar sobre cosas más específicas, ¿no? Y de ahí irse expandiendo, podría decir algo así. Ajá, sí, o sea, dependiendo del tema, ¿no? En el que sea. Por decir así, mi hijo que ahorita está haciendo el internado médico, entonces él pues va y regresa, y al regresar pues yo le digo, hola hijo, ¿cómo estás? No, pues bien. ¿Y cómo te fue ahora tu guardia? Porque él hace guardias. Pues normal, me dice. ¿Y qué es normal para ti? Entonces ahí va, le voy, a veces pues sí, obvio, pues ya viene cansado y eso, y pues ya es más cortante, pero ya, ahí va, voy al seguimiento. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué fue lo pesado para ti el de hoy? ¿Por qué me contestas eso? No, pues por esto, que hubo este caso, así, agotador y esto. Ok, pero tú, ¿cómo te sentiste con respecto a eso? ¿Aprendiste sobre eso? No, pues que sí, y ahí va fluyendo una pregunta tras otra. Si él me contesta un no,
pues le vuelvo a hacer otra pregunta. Como que a veces se convierte en una labor de convencimiento, ¿verdad? Sí, ajá. Y la segunda pregunta es relacionada con, me imagino que ya por la edad de este hijo que me menciona, a lo mejor ya no pasa por esto, pero en alguna etapa debió haberlo pasado. ¿Cómo se daba cuenta, cómo identificaba cuando estaba siendo acosado o buleado, física, verbal o incluso ahora en redes sociales? ¿Cuáles son esos como detonantes o esas alarmas que encienden cuando un hijo está pasando por esas cosas? Pues yo creo que, bueno, en sí así, pues yo no tuve esos problemas con mis hijos, ¿no? Pero creo que muchas veces en los cambios de humor, en que los niños a veces, los dos míos son hombres, entonces los hombres son como más reservados, más callados, entonces era cuando los abordaba, oye, y esto, y ¿sabes qué? Ya no he visto a tu amiguito así, entonces, no, pues pasó esto, ya. Pero en sí realmente nunca me llegaron así de que me tratan así, mamá, me hacen esto o lo otro, gracias a Dios no, por ese lado nunca tuve problemas, ¿no? Pero sí, hay maneras de abordarlos, digo, siempre la comunicación al hijo cuando llega, ¿cómo te fue? Aunque sea rutinario todos los días, como le digo, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo te sentiste? Esas son las preguntas. Podría decir como en el mismo estado de ánimo, da un pie, ¿no?, a que empiece a indagar más y nota que algo está como extraño en su estado de ánimo, básicamente, ¿verdad? Así es, sí, porque muchas veces pueden llegar y aislarse, entrar a su cuarto y mejor no verlos, y pasa el tiempo y si uno no es persuasivo, pues ni cuenta se da de que a lo mejor por ese lado está pasando esas situaciones los hijos, pues, pero te digo, en tal caso de mis hijos, ninguno de los dos así, no tuve problemas con ese. Claro, sobre todo cuando son como comportamientos anormales, ¿verdad? Que si es un hijo muy alegre, muy platicador y un día, como dice, llega y se encierra, pues como que es una alarma, ¿no? Algo pasó, algo sucedió este día diferente a lo que pasa normalmente. Pero qué bueno que no le tocó esta experiencia. ¿Le tocó escuchar de algún familiar o algún amiguito de ellos que haya sufrido de este tipo de acoso? Sí, claro, sí. No, incluso a veces en la escuela los mismos maestros nos decían, pues, que los niños a veces eran acosados, pues, por otros niños, con el bullying, mamá, y más que nada hacían hincapié a los niños inquietos y que hacían el bullying. A esos mamás se referían los maestros para que hablaran con sus hijos y hablaran con ellos para que trataran bien a los otros niños, pues, porque llegan al momento de que causan hasta problemas psicológicos, pues, y pues las consecuencias ya pues son el aislamiento de los niños, retraídos, son antisociales, y de ahí se desencadenan muchos problemitas. Claro, pues muchísimas gracias, fue un gusto platicar con usted en este día, y pues los invitamos a enviar sus preguntas, a sus dudas, todo lo que tengan de hacer de comentarios, y pues aquí estaremos preguntando a más gente sobre estos temas. Muchísimas gracias. Aquí me encuentro con, ¿cuál es tu nombre? Ricardo. ¿Y? Sonia. Con Ricardo y Sonia. Y pues a mí me gustaría preguntarles, si yo soy mamá o papá y me cuesta mucho trabajo abordar o entablar una conversación con mis hijos, si no sé cómo hacerlo, la primera pregunta sería, ¿cómo puedo iniciar una conversación con mi hijo o con mi hija, siendo yo padre de familia? Pues yo considero ganarse primero la confianza ante el joven, creyendo en él, escuchándolo y apoyando sus ideas, para que posteriormente él tenga mayor cobertura y la mayor confianza ante nosotros. Esa sería una sugerencia, ¿no? Claro. ¿Y usted, Sonia, qué opinión tendría sobre esta pregunta? Yo lo que preguntaría, que siempre es algo que es muy funcional, es ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué viste en la escuela? ¿Qué platicaron? ¿Qué chismecillo? Le digo yo, ¿qué chismecillo? ¿Hay chismecillo? ¿No hay chismecillo? Y funciona porque ya de alguna manera ellos se acuerdan o toman nota de lo que uno les está preguntando todo el tiempo, y aparte nos ayuda a conocer incluso hasta sus amigos, sus maestros. Claro, ¿considerarían que parte de esta confianza sería como convertirse un poquito en amigos de ellos, o no llegar a tanto? ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? Pues no tanto como amigos,
porque siempre va a existir un respeto, padre e hijo, pero sí darle la confianza de que se desenvuelva y que te platiquen su historia, su día a día, lo cotidiano, claro, siempre con un respeto. Claro, sería como esa confianza que hay desde un padre hacia un hijo, pero siempre guardando un límite, ¿no? de respeto. Sí, poner un límite, una línea donde ellos sepan que nosotros somos sus padres, que cuentan con nosotros, pero que no pueden pasar de esa línea, ese límite del respeto. Claro, muy bien. Y la segunda es, ¿cómo podría yo identificar cuando mi hijo está pasando por bullying físico, verbal o incluso ahora que está muy de moda en redes sociales? Pues se nota la diferencia porque normalmente se cohíben, no quieren platicar, se encierran, se van ellos por solo su camino, inclusive hasta malhumorados o hasta el mal te contestan, ¿no? Bueno, yo siento que es una identificación de si están sufriendo de un bullying o un acoso, ¿no? Claro, y usted, Sonia, ¿cómo ha podido de repente identificar cuando hay algo de esto, ya sea verbal, físico o en redes sociales? Primeramente se tiene que conocer bien al hijo o a la hija, saber muy bien cuál es su forma de ser y su estado normal de estar del día a día. Y ya cuando uno los conoce bien nos damos cuenta si están tristes, si están deprimidos, si están enojados, si están fastidiados. Y dependiendo de eso es como uno hacer preguntas, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Aunque a veces, aunque estén sufriendo la bullying o carrilla, como decía antes, no tan fácil nos dicen. Y solo es como que sepan que estamos ahí. Uno identifica en eso, en que los nota uno diferente a como están del día a día. Pero hablando ahorita de las redes sociales, la verdad que cuesta trabajo identificar que los estén agrediendo, porque no es tan sencillo que uno se dé cuenta. Incluso a veces ni ellos mismos se dan cuenta que están siendo agredidos. ¿Consideran que ha cambiado el bullying de lo que a lo mejor ustedes vieron en su generación cuando iban a primaria, secundaria, ahora lo que se ve en los nuevos adolescentes? Yo digo que no, lo que pasa es que ahora los hijos los tenemos muy sobreprotegidos y entra todo eso de que ahora todo está etiquetado y resulta que ahora son menos tolerantes. O sea, ya si a veces hasta con que los vean feos, me está viendo mal. Entonces no creo que haya cambiado, más bien ya la juventud no es muy poco tolerante o no los hemos enseñado tal vez de la manera correcta a lo que es la llevadera normal que fue para uno. Cualquier carrilla, cualquier llevadera, uno contestaba o te defendía si no pasaba nada, tan amigos como siempre, y ahora no, ahora son muy de que me vio feo, me dijo esto, no me dejó en visto, ya hasta eso lo sienten agresivo, entonces pues no creo que haya cambiado, más bien son ellos los que tienen una visión muy distinta de lo que es esa convivencia, digamos, es la manera que yo percibo. Claro, bueno, pues muchísimas gracias, estamos aquí para seguir preguntando aquí en la calle a la gente que piensa sobre este tema. ¿Con José Antonio? Con José Antonio. Y yo quisiera preguntarle, si yo como papá o mamá me cuesta trabajo abordar o entablar una conversación con mis hijos, la primera pregunta sería, ¿cómo puedo iniciar una conversación con ellos desde mi papel de padre o de madre? Ok, bueno, pues como papá yo pienso que para entablar una conversación con tus hijos depende del momento en el que se encuentre. Aquí entran muchos temas, podría ser cómo te fue en la escuela, qué piensas hacer el día de hoy, gusta salir a algún lado, podemos conversar de cualquier tema que tú gustes, etcétera. O sea, así se va entablando una conversación con uno de tus hijos, pienso yo. En el caso, por ejemplo, de que lo note enojado, ¿cambiaría la dinámica en la que usted iniciaría una conversación con ellos? Sí, depende también del momento y por la situación de la cual se enojó él o que esté enojado el papá. Ahí también depende cómo entrarías sobre su lado. A ver, ¿por qué estás enojada? ¿Qué te hice? No sé, o sea, es un poco difícil porque pues ya en la adolescencia es algo difícil, pero a como se vaya dando el momento, pues yo pienso que sí es importante hablar con ellos. Muy bien. Y la segunda pregunta es relacionada sobre cómo puedo identificar
Cuando mi hijo está pasando por bullying, ya sea físico, verbal o incluso ahorita en redes sociales, ¿cómo, si es que ha pasado en la vida de sus hijos, cómo lo ha identificado? Sí, sí ha pasado. De hecho, cuando uno nota cuando le están haciendo bullying a uno de nuestros hijos, bueno, en mi caso, sí me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque tengo 3 hijos. De los 3 hijos, a 2 sí me la han hecho, a la más grande y al mediano. Cuando yo miro a mi hija, la más grande, que llega a casa, no me habla, ya llegué, o la miro triste, cabizbaja, ya es cuando yo digo, algo pasó. Le hablo, hija, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Y ya como va pasando las cosas, tengo una compañera que me molesta, así, y ahí es donde uno empieza a descubrir. Y con el hijo mediano, pues igual, se pone triste. Oye, papá, me dicen enano en su caso, así lo llaman, y pues esa es la manera que uno se da cuenta del por qué se sienten tristes y cuando empieza el bullying. ¿Diría que es basado como en el estado de ánimo que nota en su hijo? Sí, eso es de ley, que es algo notable. Es muy notable cuando andan cabizbajos y que están pasando por ese tipo de situaciones. ¿Suelen expresarlo por sí solos cuando lo están viviendo o a veces toca descubrirlo por medio de, como decimos, de su estado de ánimo? Sí, en las 2 ocasiones, pero más en su estado de ánimo. Es una de las cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias, nos ayuda bastante sus respuestas y pues esperamos que los que nos miren envíen sus dudas, sus preguntas o incluso su opinión, si piensan algo diferente o tienen alguna experiencia que les haya pasado, pueden enviarla aquí y con mucho gusto lo leeremos. Muchísimas gracias, un gusto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bien, pues regresamos. Qué interesante escuchar opiniones tan variadas. La verdad es que, híjole, casi responder a todas las preguntas es o las opiniones nos llevaremos aquí 20 programas, pero es interesante saber cómo la gente está viendo este tema y que a veces también no se está hablando, ¿no? Que precisamente por eso el programa Hablemos del Tema. Quizá la pregunta que podría surgir después de escuchar todas estas opiniones es: ¿por qué como padre o madre de familia, nos cuesta tanto trabajo entablar un tema en específico? O sea, hay temas que son tabús y que decimos, eso no se habla y preferimos que alguien más lo hable. La verdad es que antes de venir aquí al aire, estábamos conversando a la mesa y platicamos, ¿no? Y decía nuestro amigo Marco, oye, si tú no le enseñas a tus hijos, pues alguien más te lo va a enseñar. Claro. Entonces, pero ¿por qué tú, en tu experiencia, lo que has visto, la verdad es que yo me siento muy nutrido por lo que nos has platicado, porque son años de experiencia, pero en lo que tú has visto, ¿por qué a un papá le cuesta tanto trabajo abordar ciertos temas si se supone que los que ahorita son padres de adolescentes, pues ya tenemos un cierto nivel de educación incluso mayor que nuestros padres, ¿no? Totalmente. Bueno, la respuesta corta creo que es porque estamos mal acostumbrados, ¿no? Somos parte de una cultura que hace tabús a ciertos temas y hace secrecía y ciertos temas no se hablan, los elefantes en la sala, ahí está el tema, pero hacemos como que no lo vemos y es parte, pues a lo mejor de nuestra idiosincrasia, pero como creyentes, como personas de fe debemos ser entendidos que Dios, si eres padre, te ha dado la prerrogativa de la crianza y de volantear o pilotear todos los temas, sean difíciles, sean fáciles, sean medios, ¿no? O sea, tú tienes la responsabilidad y el derecho de tratarlos, ¿no? Ahora, muchos padres dirán, bueno, pero es que yo no tengo especialidad en esto, no tengo especialidad en aquello. Bueno, toca prepararse, ¿verdad? Porque eso no se le delega a nadie. El aula más importante por la que van a pasar los hijos es la familia. No es la escuela, ¿no? Entonces, buenísimo. El aula más importante es la familia y ahí deben de aprender todos los temas. No, es que sexualidad aquí en la casa nunca se ha hablado. Bueno, se lo van a hablar, como decíamos, se lo van a hablar en otro lado y a lo mejor no con el tacto, no con el amor, no con el cariño que se le puede hablar en casa de sexualidad a los adolescentes, por ejemplo, que es una etapa donde se está desarrollando la identidad sexual. Ojo, donde se despierta el ímpetu sexual, la atracción, todo esto. Entonces es lo más pertinente, por ejemplo, hablar de sexualidad desde una manera saludable, ¿no? Y lo vemos a manera de caricatura en muchas series, ¿no? Uy, me toca la charla, me toca la plática, pero bueno, en una sociedad
como la que estamos viviendo ahora, creo que esa charla se debe ir retrocediendo a la preadolescencia, incluso al final de la niñez, porque en mi experiencia, en nuestra práctica, en la docencia, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de sexting, de sextorsión, de adultos degenerados, depravados, que les empiezan a enviar fotos a niñas de 10 años, de 9 años. Entonces, este contexto no nos va a esperar a que tengan 15 años para que el papá o la mamá trate un tema de sexualidad, imagínate. Me gustaría, así como un paréntesis muy breve, que nos pudieras dar como estos términos que para muchos papás son, y papás que han tenido acercamiento a la tecnología, pero los términos no son muy familiares, ¿no? Ok. Sí, bueno, entendemos que a raíz de la digitalización muchas prácticas nuevas surgieron, y otras prácticas que ya existían, como el bullying, se digitalizaron. Ahora es ciberbullying. Ahora son insultos, edición de fotos, videos, hostigamiento por medio de las redes sociales. Y viene peor por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Ahora con la inteligencia artificial se pone más profundo, pero, por ejemplo, el fenómeno del sexting, que es el intercambio de fotos sexuales explícitas, autoproducidas, o sea, no fotos de alguien más, fotos mías. Es el intercambio, pues esa es una práctica que se ha popularizado mucho, sobre todo entre niños, preadolescentes y adolescentes, ¿no? Que eso luego lleva a la sextorsión, que es cuando yo entrego mi foto, si el remitente el que recibe mi foto quiere algo más y yo ya me niego, me empieza a extorsionar. Bueno, si no me das más contenido de este tipo, yo la expongo, ¿no? Yo la expongo en los grupos, la publico en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces eso genera unas secuelas psicológicas, emocionales graves, porque el cerebro del adolescente procesa la vergüenza, procesa muchas emociones de manera, la exposición vergonzosa la procesa de manera mucho más profunda que un adulto. O sea, si a ti y a mí como adultos nos dan vergüenza ciertas cosas o nos pueden ciertas cosas, bueno, el adolescente es muy, muy profundo. Y el grooming, que para mí es de los más peligrosos, que es el engaño pederasta online, que digo, la pederastia siempre ha existido, siempre ha habido adultos depravados buscando encuentros, relaciones sexuales con menores de edad. Bueno, pues las redes sociales ahora ponen el caldo de cultivo para que miles y millones de personas de este tipo encuentren presas de manera muy fácil y se aprovechan, entre otras cosas, de que los padres no hablan de estos temas, imagínate. Se aprovechan de que los papás son ingenuos, entonces pues los niños no saben cómo defenderse, no saben cómo reaccionar, los papás le delegan la crianza al celular, o el entretenimiento. No estés molestando, ahí está el celular, vámonos. Pero pues ellos están envueltos en este ecosistema digital. Fíjate que a mí me pasó algo muy peculiar. Mi hija tiene ahorita 6 años. El año pasado pues obviamente tenía 5, pero yo pues obviamente digo, yo sé utilizar las aplicaciones y todo, y la tengo con 1000 candados y lo que tú quieras, ¿no? Entonces tenía un montón de cosas bloqueadas en YouTube Kids, pero un montón así, y casi con un contenido muy cerrado. Aún así, de repente puso un video y lo empiezo a escuchar. Y literalmente el título era Bella le fue infiel a Bestia y tuvo un hijo de Gastón. Y eso que yo tenía un montón de filtros, así como para tener muy limitado. Mi decisión fue, literalmente, eliminó la aplicación, ¿no? Pero la verdad es que muchos papás ni siquiera se están fijando en lo que están viendo los hijos, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante. Y otra de las cosas que no sé si sabías, pero me imagino que sí, porque es tu campo de estudio, pero hay 2 aplicaciones que se están usando mucho para pedir contenido sexual a menores de edad. Y uno es Pinterest. Y el segundo, va a sonar increíble, es YouVersion. Sí. Cualquier aplicación, es algo que a muchos les sorprende, pero lo que les decimos, cualquier aplicación que funcione como red social, ahí va a estar presente la perversión o va a estar presente algún elemento, porque la sociedad es altamente pornográfica, es altamente
sexualizada, erotizada. Entonces, no nos debe sorprender, la verdad. Y parte de todo esto, de que no nos sorprenda, es el diálogo, ¿verdad? O sea, volvemos a la importancia de la comunicación. Entender, oye, ¿qué es lo que usas? ¿Qué es lo que está pasando con tus compañeros en el salón? ¿Qué es lo que está pasando? Me explico, para tener un entendimiento más grande de las cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece también importante y me gustaría preguntártelo es, por ejemplo, nosotros tenemos la expresión, ¿no? Está el niño adolescente con el Xbox, con el PlayStation. Entonces, los que no le entendemos a ese rollo, o que no somos asiduos de jugar. Bueno, a mí sí me gusta jugar. Me gusta FIFA, por cierto. Lo amamos las retas. Pero luego, o sea, el papá promedio que dice, tu cosa esa, tu jueguito ese. O sea, qué importante es, aun que ese jueguito o la cosa esa la puedes utilizar tú para conectar con tu hijo y entender cómo funciona y tener todavía más cuidado de con quién se relaciona, porque creo que, no sé si es en el Fortnite o el otro juego. Roblox. En Roblox. Roblox para niños, imagínate. En Roblox también es como muy... hay mucho peligro ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Como papás, ¿cómo podemos, o sea, realmente interesarnos por eso? En lugar de decir la cosa esa o el jueguito ese, ¿no? Bueno, es que todo parte de delegarle la crianza a aparatos, a dispositivos, ¿no? O sea, la mayoría de los papás se andan quejando, es que todo el día estás en el celular, ¿quién lo compró? ¿Quién paga la cuenta de internet? Pues sí. ¿Me explicó? Entonces y lo mismo con las consolas de videojuego. Ay, te la pasas ahí todas las horas, pues... Claro, o sea, él no tiene autorregulación, o sea, tú sí la tienes, le estás poniendo, o sea, ponle a un niño de 6 años así un buffet de chocolates, pues se los va a acabar, claro. ¿verdad? Entonces lo mismo es el diseño de las plataformas, de los videojuegos, y es que alteran las rutas de dopamina, las redes sociales, ¿verdad? Son muy adictivas. Entonces, pero sí, a lo que tú dices pueden ser también puntos de encuentro. Oye, a ver, vamos a jugar juntos. O sea, a ver, explícame y interesarnos, ¿verdad? Pero con sus debidos límites, con sus debidas restricciones, ¿verdad? Que ahora con ese tema de la crianza respetuosa, el tema de la restricción y vigilancia, y ay, suena como, ay, me da alergia. No, es tu chamba, o sea, sí. Tu chamba es vigilar, tu chamba es que la privacidad no existe más que en la preadolescencia, la adolescencia, para que se bañen solos, para que tengan tiempo a solas, pero la privacidad con conexión libre a internet, o sea, estamos dando una bomba de tiempo, honestamente. Oye, y para comenzar a cerrar este programa, que la verdad yo me siento muy nutrido, la verdad es que es una información, o sea, esto es oro molido, si tú no estás viendo, necesitas verlo otra vez, así que ve en próximos días a Spotify o a Apple Podcasts, a Amazon Music y escúchalo, es oro molido. Pero en tu experiencia, me gustaría que nos dieras 3 consejos para los padres de cómo construir ese puente y cómo involucrarse más en la crianza de los hijos. Ok, me gusta porque ya necesitamos pasar a lo práctico, a lo estratégico que hacemos en el día a día. Número 1, yo creo que debemos de ser profesionales para hacer preguntas, ¿verdad? O sea, hacer el uso de buenas preguntas, ¿verdad? O sea, si tú hablas con un adolescente, nosotros que hemos trabajado con muchos, o sea, con muchos, si tú le dices, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada, pues, trabajo. ¿Y qué pasó? Pues nada. Entonces, somos muy malos para hacer preguntas o incluso preguntas judiciales. ¿Y por qué hiciste eso de nuevo, no? O preguntas cerradas de sí y no. Son muy malas preguntas. Entonces, si hacemos malas preguntas, el diálogo va a ser muy malo, el intercambio de ideas, de sentimientos. Es que mi adolescente no se abre, pues con puras preguntas de sí y no, nunca se va a abrir, pues ¿verdad? Entonces, básicamente. Por ejemplo, un ejemplito que hemos aprendido en especialidades es, y yo lo uso con muchos chicos que conozco en la iglesia, con los adolescentes de la iglesia, les digo, ok, ¿cómo fue tu día? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué fue lo que más te gustó de este día? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Y ahí vamos al segundo consejo, ¿no? Identifica qué tipo de conversación es.
¿verdad? Hay conversaciones para profundidad emocional donde el objetivo no es tanto el contenido de la charla, sino cómo se siente el adolescente, cómo se siente la otra persona, identificar las emociones y validarlas, ¿verdad? Hay un buen artículo que sacó de Times que se llama que los padres deben de empezar a saber usar la emodiversidad, que significa entender la diversidad de las emociones y empezar a validarlas, ¿verdad? Pero de nuevo, tenemos nuestra idiosincrasia latina de que, no, pues es que hoy me sentí muy triste porque mi amigo no me invitó a jugar fútbol. No te sientas triste. O sea, ¿por qué? ¿Que no eres hombre o qué? Entonces, el diálogo ahí se queda. Ya no te vuelvo a compartir cuando me sienta triste, ¿verdad? Entonces, aprender qué tipo de conversaciones. Número 1, usar buenas preguntas. Número 2, utilizar, saber distinguir, discernir qué tipo de conversaciones. Es una conversación para entender los sentimientos. Es una conversación para intercambiar datos, porque también hay de esas conversaciones, ¿verdad? O sea, que compartimos y qué pasó y hacemos la charla y es bonito, es ameno. Y otro tipo de charlas es también para entender la profundidad. Ellos están en un desarrollo de identidad, de propósito, y hay charlas que son mucho más profundas. Entender qué tipo de diálogo, de comunicación te está dando tu adolescente a raíz de esa conversación. No, es que yo siento que de grande quiero hacer esto, o hoy siento, ahí es una conversación profunda. O estoy dudando de Dios, estoy dudando de la Biblia. No, ¿cómo que vas a dudar? Y muchos nos espantaríamos, ¿no? Pero es eso, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué crees? Entonces, distinguir qué tipo de preguntas. Y el tercer consejo, que es clave, ¿no? Y a veces es un reto en nuestra sociedad moderna tan acelerada, es dedicar tiempo, ¿no? Tiempo de intimidad, porque el diálogo no se puede hacer así, pues es que no sé, pues es que no dedico tiempo. No, pero es que le doy tiempo de calidad. Bueno, no existe calidad si no hay cantidad. Yo diría que las dos son igual de importantes, ¿verdad? Tanto cantidad de tiempo como calidad. Porque imagínate, yo quiero tener una conversación profunda contigo. Y le digo, ándale, dime, pero te quedan 3 minutos. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? O sea, entonces hay que dedicarles tiempo, hay que saber qué tipo de conversación es y no apresurarnos a responder. De nuevo, comunicarse es entender al otro, entender sus sentimientos, validarlos. Sí, ¿verdad? Fíjate que me llama la atención 2 cosas, ya para concluir. La primera es que yo recuerdo en el seminario, en nuestra materia de estrategia de comunicación oral, era el tema que es la comunicación, y la definición más simple es poner las cosas en común, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que nos falta a los padres es, o sea, queremos que el niño piense o el niño o el adolescente piense como si estuviera más grande para que pueda dialogar como nosotros. Exacto, es buena esa. Y la otra es que no estamos entendiendo su lenguaje. Exacto. Si lo ponemos en el ámbito bíblico, yo siempre he dicho que una iglesia llena del Espíritu Santo, que esta historia de que viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar nuevos idiomas y la gente les empieza a entender. Yo siempre he dicho que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia a la cual la gente que no es creyente le entiende. Muy bien. Entonces creo que pasa lo mismo con nuestros hijos. Necesitamos hablar de una manera que nos entiendan. Entonces, así ponemos la cosa en común. Entenderlos a ellos y usar un lenguaje que ellos nos entiendan, ¿no? Exacto. Y respetar cada etapa de maduración. O sea, cuando decimos platica con tu niño, pues ¿cómo va a ser esa conversación de un niño? Va a ser infantil. Sí. Y no importa el contenido, o sea, lo que importa es el tiempo, lo que importa es la intimidad, la conexión, el puente, como tú dices. Si hablas con un adolescente, ¿cómo va a ser esa conversación? Pues de adolescente, los dramas, o sea, lo que tú dices, los dramas propios de la adolescencia, que ahora se exacerban mucho con las redes sociales, ahora son dramotas, O sea, nosotros específicamente en nuestro trabajo hemos trabajado mucho prevención del suicidio, abuso, acoso, o sea, en la adolescencia, y esta serie, ¿no? Que anda rondando por ahí en Netflix, de adolescencia, o sea, vemos que no son dramas menores. Sí. Y muchas cosas se pueden prevenir con el diálogo, el diálogo bueno. Buenísimo. Y la otra tema, ya también cerrando, es el tema de la validación, porque creo que hoy se entiende muy mal el tema de la validación de las emociones. Sí, yo lo diría más bien como, no solamente como el tema de
como lo ponías tú un ejemplo muy práctico, ¿no? De, no llores o algo así, sino en realidad era así como más, a ver, con el tema de la creencia respetuosa, ¿no? Pero, o sea, el niño no sabe decir qué siente y qué color le pone, pues, quién sabe, ¿no? O sea, no saben lo que siente. Entonces, creo que ahí también, o sea, me gustó que tú pusiste un ejemplo muy práctico y muy ad hoc de lo que realmente significa validar una emoción, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido, la verdad es que un súper contenido, estamos muy, muy, muy contentos hoy. De verdad que fuiste un padrino de lujo, bro. Qué bueno, gracias. La verdad es que esto es oro molido, no solo, de verdad, yo lo voy a escuchar. O sea, yo dije la entrevista, pero lo voy a volver a escuchar porque estuvo buenísimo. La verdad es que qué bueno que están con nosotros y de verdad no se pierdan ninguno de esos programas porque vamos a tener invitados especiales, temas con expertos. Ya vieron la calidad de expertos que estamos teniendo. La verdad es que no es hacer un programa por hacerlo. Realmente hay un compromiso de parte de Dios. Yo sé que no solamente es un sueño, sino un deseo en el corazón de Dios de poder edificarnos mutuamente como iglesia y sobre todo hablar de estos temas que no se hablan. Así que, pues, hablemos del tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos mirando próximamente. Nos vemos la próxima semana, aquí el próximo martes a través de Convergente Radio y estoy seguro que todas estas herramientas te van a ser muy útiles. Duf, muchas gracias. Gracias, Ernie. ¿Alguna última palabra que quieras decirle a nuestro auditorio? Bueno, que no se frustren. Luego hablamos cosas que parecen muy abrumadoras, pero el Espíritu Santo se pone a nuestro lado a ayudarnos y aparte hay muchos recursos, hay muchas organizaciones paraeclesiásticas especializadas en diferentes temas, hay profesionales cristianos, creyentes que con abordajes terapéuticos y Dios nos ayuda a través de esos recursos, de esas herramientas. Entonces, no desesperarnos, sino poner manos a la obra. ¿Cómo podemos encontrarte en redes? Pues @duf_FDZ, pero la organización especialidad 625 México y Maverick Mex, las dos organizaciones. Así que síganos. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Hablemos del Tema. Yo soy Ernie Aguirre. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Hablemos del Tema. Recuerda, no hay asunto pequeño para el corazón de Dios. Hasta la próxima conversación.